Todos bienvenidos a este video. Mi nombre es Alessandra Nayumi y en esta presentación voy a explicar el modelo de Solow que pertenece al curso de macroeconomía dinámica. Este tema puede parecer complicado porque tiene fórmulas, letras y derivados, pero la idea principal es bastante sencilla. El modelo de Solow busca responder una pregunta muy importante: ¿por qué una economía crece con el tiempo? Es decir, queremos entender por qué un país puede producir más bienes y servicios en el futuro que en el presente. Por ejemplo, pensemos en un país que antes producía poco porque tenía pocas máquinas, poca tecnología y pocos trabajadores capacitados. Con el tiempo, si ese país invierte en maquinaria, mejora su tecnología y aumenta su productividad, su capacidad productiva, entonces puede producir más. El modelo de Solow nos ayuda justamente a entender ese proceso de crecimiento económico a largo plazo. En esta exposición vamos a ver que el crecimiento depende principalmente de tres elementos: el capital, el trabajo y la tecnología. Contenido. En esta diapositiva se muestra el orden de la presentación. Primero vamos a empezar con una introducción donde veremos qué es el modelo de Solow y para qué sirve. Luego pasaremos a los supuestos. Los supuestos son como las reglas básicas del modelo. Sirven para simplificar la realidad y poder analizar la economía de una manera más ordenada. Después veremos la descripción del modelo, donde se explicará la función de producción, la evolución de los factores de producción y la ley de acumulación de capital. Luego entraremos en el funcionamiento del modelo, donde analizaremos cómo se comporta el capital por trabajar efectivo, que se representa con la letra K. Introducción al modelo de Solow. El modelo de Solow es un modelo de crecimiento económico. Su objetivo es explicar cómo una economía puede crecer en el largo plazo. Este modelo fue creado por el economista Robert Solow y fue publicado en el año 1956 en un artículo llamado A Contribution to the Theory of Economic Growth. La idea central del modelo es que la producción de un país depende de tres elementos principales. Primero, el capital. El capital son las máquinas, herramientas, edificios, equipos, carreteras, computadoras y todo aquello que se usa para producir bienes y servicios. Por ejemplo, una fábrica necesita máquinas para producir, una empresa de transporte necesita vehículos, una universidad necesita aulas, computadores y equipos. Todo eso es capital. Segundo, la población o trabajo. Eso se refiere a las personas que trabajan y participan en la producción. Por ejemplo, los obreros, los ingenieros, los profesores, los médicos, agricultores, técnicos y todos los trabajadores de una economía. Tercero, la tecnología. La tecnología representa los conocimientos, inventos, mejoras y métodos que permiten producir más usando los mismos recursos. Por ejemplo, una empresa puede tener la misma cantidad de trabajadores, pero si usa mejores máquinas o mejores procesos puede producir más. Entonces, el modelo de Solow nos dice que el crecimiento económico depende de cómo se combinan el capital, el trabajo y la tecnología. En resumen, este modelo busca explicar cómo crece la producción de un país a lo largo del tiempo. Supuestos del modelo de Solow. Ahora vamos a ver los supuestos del modelo de Solow. Los supuestos son simplificaciones. En la vida real, una economía tiene muchas empresas, muchos productos, gobierno, comercio internacional, impuestos, crisis, desempleo y muchas otras cosas. Pero si intentamos analizar todo al mismo tiempo, el modelo se vuelve demasiado complicado. Por eso el modelo de Solow hace algunos supuestos para concentrarse en lo más importante. El primer supuesto dice que se considera un solo bien representativo. Eso significa que el modelo imagina que la economía produce un solo bien. Obviamente en la realidad existen muchos bienes: alimentos, ropa, celulares, casas, servicios, transporte, educación, etc. Pero el modelo junta todo eso en una sola variable llamada producción. Es como decir, vamos a resumir toda la producción de la economía en un solo producto general. El segundo supuesto dice que no se consideran fluctuaciones del empleo. Eso quiere decir que el modelo no se enfoca en cambios de corto plazo como desempleo temporal, crisis económica o variaciones del mercado laboral. Más bien, el modelo mira el crecimiento de largo plazo. El tercer supuesto dice que no se considera el sector gobierno ni el sector externo. Eso significa que no analizamos impuestos, gasto público, exportaciones ni importaciones. El modelo se enfoca en una economía cerrada y sencilla, donde lo más importante es cómo se acumula el capital y cómo crece el trabajo y la tecnología. El cuarto supuesto dice que algunas tasas son exógenas y constantes.
Estas tasas son la tasa de ahorro, la depreciación, el crecimiento poblacional y el progreso tecnológico. Que sean exógenas significa que vienen dadas desde afuera del modelo. Que sean exógenas significa que vienen dadas desde fuera del modelo. Es decir, el modelo no explica por qué cambian, simplemente las toma como datos. Y que sean constantes significa que no varían con el tiempo. En resumen, el modelo solo simplifica la realidad para poder estudiar mejor cómo crece una economía en el largo plazo. La función de producción. Ahora pasamos a la función de producción. La función de producción nos dice cuánto produce una economía usando sus factores productivos. En esta diapositiva aparece la fórmula Y sub t es igual a la función en función de K y A por L. Eso significa que la producción total de la economía representada por Y sub t depende de dos elementos principales: el capital, denotado por K sub t, y el trabajo efectivo, denotado por A por L. Primero, Y sub t significa producción. Es todo lo que la economía produce en un periodo determinado. Por ejemplo, si hablamos del Perú, la producción sería todo lo que se produce en bienes y servicios durante un año. Segundo, K sub t significa capital físico. Incluye máquinas, edificios, herramientas, equipos, carreteras, infraestructura y todo lo que ayude a producir. Tercero, A sub t representa la tecnología o eficiencia del trabajo. Esto nos dice qué tan productivo es el trabajo. Por ejemplo, dos trabajadores pueden trabajar las mismas horas, pero si uno usa una máquina moderna y el otro usa una máquina o una herramienta antigua, el primero producirá más. Esa diferencia tiene que ver con la tecnología. Cuarto, L sub t significa trabajo. Es la cantidad de trabajadores o esfuerzo laboral disponible en la economía. Lo más importante aquí es entender que A sub t y L sub t aparecen juntos como un producto, A por L. Eso se llama trabajo efectivo. El trabajo efectivo combina la cantidad de trabajadores con la tecnología que tienen. Entonces, no solo importa cuántas personas trabajan, sino también qué tan productivas son gracias a la tecnología. Por ejemplo, 100 trabajadores con tecnología antigua no producen lo mismo que 100 trabajadores con tecnología moderna. En palabras simples, la producción depende del capital, de la cantidad de trabajadores y de qué tan buena es la tecnología que usan. Supuestos sobre la función de producción. En esta diapositiva se explican supuestos adicionales sobre la función de producción. Primero, se dice que la economía es lo suficientemente grande como para que las ganancias derivadas de la especialización se hayan agotado ya. Esto puede sonar difícil, pero significa algo muy simple. Al inicio, cuando una economía empieza a organizarse mejor, la especialización ayuda mucho. Por ejemplo, si en una panadería una sola persona hace todo, produce poco, pero si una persona amasa, otra hornea, otra vende y otra administra, la producción aumenta bastante. Eso es especialización. Pero llega un punto en el que especializarse más ya no genera grandes aumentos en la producción. Es decir, esa ventaja ya fue aprovechada. El segundo supuesto dice que otros factores de producción como la tierra son relativamente irrelevantes. Eso significa que el modelo se concentra principalmente en capital, trabajo y tecnología. No quiere decir que la tierra no exista o no importe nunca, sino que para este modelo no es el punto central. Por eso la función de producción tiene rendimientos constantes a escala. Esto significa que si aumentamos todos los factores en la misma proporción, la producción aumenta en esa misma proporción. Por ejemplo, si duplicamos el capital, duplicamos el trabajo y duplicamos la tecnología efectiva, entonces la producción también se duplica. Si usamos la mitad de los factores, producimos la mitad. En palabras fáciles, si agrandamos toda la economía en la misma proporción, la producción también crece en esa misma proporción. Rendimientos constantes a escala. Aquí se muestra matemáticamente la idea de rendimientos constantes a escala. La fórmula dice, la función C por K, C por AL igual a C por toda la función. Esto significa que si multiplicamos el capital y el trabajo efectivo por un mismo número C, la producción también se multiplica por ese mismo número. Por ejemplo, imaginemos que una economía tiene 10 máquinas y 10 trabajadores efectivos y produce 100 unidades. Si duplicamos todo, es decir, pasamos a 20 máquinas y 20 trabajadores efectivos, entonces la producción también se duplicaría y pasaría a 200 unidades. Eso es rendimiento constante a escala. Luego se reemplaza C es igual a 1 entre trabajo efectivo, es decir, 1 entre AL. Este paso sirve para transformar la función total en una función por trabajador efectivo. ¿Por qué hacemos esto? Porque muchas veces no queremos mirar solo la producción total del país. También queremos saber cuánto produce cada trabajador efectivo. Entonces,
Al dividir entre AL, estamos llevando todo a términos por unidad de trabajo efectivo. Eso nos permite analizar la economía de manera más clara. En palabras simples, pasamos de mirar cuánto produce toda la economía a mirar cuánto produce cada trabajador efectivo. Esto es muy útil porque permite comparar economías grandes y pequeñas. Por ejemplo, China produce más que muchos países porque tiene mucha población. Pero eso no significa necesariamente que cada trabajador produzca más. Por eso, mirar las variables por trabajador efectivo ayuda a hacer una comparación más justa. Producción por trabajador efectivo. En esta diapositiva se definen dos variables muy importantes, Y y K minúscula. La letra Y representa la producción por unidad de trabajo efectivo. La fórmula es Y minúscula es igual a Y mayúscula entre A por L. Eso significa que tomamos la producción total y la dividimos entre el trabajo efectivo. En palabras simples, Y minúscula nos dice cuánto produce cada trabajador tomando en cuenta la tecnología. Luego tenemos la letra K minúscula. La fórmula es K minúscula igual a K mayúscula entre AL. Eso significa que tomamos el capital total y lo dividimos entre el trabajo efectivo. En palabras simples, K nos dice cuánto capital tiene cada trabajador efectivo. Por ejemplo, si cada trabajador tiene muchas máquinas, herramientas o equipos, entonces el capital por trabajador efectivo será alto. Si cada trabajador tiene pocas herramientas o pocos equipos, entonces el capital por trabajador efectivo será bajo. Luego aparece la fórmula Y sub t es igual a F K sub t. Esta fórmula resume una idea muy importante. La producción por trabajador efectivo depende del capital por trabajador efectivo. Es decir, si un trabajador tiene más capital para trabajar, puede producir más. Por ejemplo, un agricultor con tractor produce más que un agricultor que trabaja solo con herramientas manuales. Un estudiante con computadora, internet y buenos programas puede trabajar más rápido que alguien que no tiene esos recursos. Entonces, la idea principal de esta diapositiva es que el nivel de producción por trabajador depende de cuánto capital tiene disponible cada trabajador efectivo. Propiedades de la función f en función de k minúscula. Ahora analizamos cómo se comporta la función. Esta función nos dice cuánto se produce por trabajador efectivo según el capital por trabajador efectivo. La primera condición es f en función de 0 es igual a 0. Eso significa que si no hay capital, no hay producción. Por ejemplo, si una fábrica no tiene máquinas, no tiene herramientas ni equipos, será muy difícil producir. Puede haber trabajadores, pero sin capital la producción será muy baja o nula. La segunda condición es que la primera derivada es mayor que 0. Eso significa que si aumenta el capital por trabajador, la producción también aumenta. Es decir, más capital ayuda a producir más. Por ejemplo, si un trabajador recibe una mejor máquina, puede producir más rápido y con mejor calidad. La tercera condición es la segunda derivada es menor que 0. Eso significa que la producción aumenta, pero cada vez aumenta menos. Eso se llama rendimientos decrecientes del capital. La idea es la siguiente. Al inicio, cuando hay poco capital, agregar una máquina nueva ayuda muchísimo. Pero si ya hay demasiadas máquinas, agregar una máquina más ya no ayuda tanto. Por ejemplo, si una persona no tiene computadora y le damos una, su productividad sube bastante. Pero si esa persona ya tiene 5 computadoras, darle una sexta computadora no aumentará mucho su producción. Entonces la producción sube cuando aumente el capital, pero cada vez sube más lento. En palabras más sencillas, más fáciles, el capital ayuda mucho al comienzo, pero después cada unidad adicional ayuda menos. Las condiciones de y nada. Esta diapositiva complementa la anterior con las condiciones de y nada. La primera condición dice, cuando k se acerca a 0, la productividad marginal del capital tiende a infinito. En palabras simples, cuando hay muy poquito capital, agregar un poco más de capital genera un aumento enorme en la producción. Por ejemplo, si en un taller no tiene ninguna máquina y compra su primera máquina, esa máquina ayuda muchísimo. La segunda condición dice, cuando k tiende al infinito, la productividad marginal del capital tiende a 0. Eso significa que cuando ya hay demasiado capital, agregar más capital casi no aumenta la producción. Por ejemplo, si una empresa que tiene muchas máquinas y no tiene más trabajadores o espacio para usarlas, comprar otra máquina no cambia mucho. La imagen lo muestra con una batería. Cuando hay muy poquito capital, cada poquito que agregamos ayuda mucho. Cuando hay capital moderado, sigue ayudando pero menos. Cuando hay mucho capital, ya casi no ayuda.
y si hay demasiado capital incluso puede ser ineficiente. La idea más importante es que el capital tiene rendimientos decrecientes, es decir, no se puede crecer para siempre solo acumulando máquinas. Al comienzo el capital impulsa mucho el crecimiento, pero después su efecto se vuelve más pequeño. Función Cobb-Douglas. Ahora vemos una forma específica de función de producción, la función Cobb-Douglas. Esta función es muy usada en economía porque representa de manera sencilla cómo se combinan el capital y el trabajo efectivo para producir. La fórmula es función en función del capital y el trabajo efectivo es igual a K elevado a la alfa por AL elevado a la 1 menos alfa. Aquí K mayúscula es el capital, A por L es el trabajo efectivo y alfa, que se lee alfa, es un número entre 0 y 1. Alfa representa qué tan importante es el capital dentro de la producción. Por ejemplo, si alfa es alto, significa que el capital tiene mucho peso en la producción. Si alfa es más bajo, el trabajo efectivo tiene más peso. Luego, para obtener la producción por trabajador efectivo, dividimos toda la función entre A y L. Después de simplificar, obtenemos F es igual a K al alfa. Entonces, quiere decir que la producción por trabajador efectivo depende del capital por trabajador efectivo elevado al alfa. En palabras sencillas, más capital por trabajador genera más producción por trabajador. Pero como alfa está entre 0 y 1, el aumento de la producción es cada vez menor. Por ejemplo, si le damos más herramientas a un trabajador, producirá más. Pero si seguimos dándole herramientas sin límite, llegará a un punto en que ya no podrá usar todas y el aumento será pequeño. Entonces, la función Cobb-Douglas confirma la idea de que rendimientos decrecientes del capital. Ahora vamos a hablar sobre la evolución de los factores de producción. Ahora pasamos a la evolución de los factores de producción. Aquí se explica cómo cambia el trabajo y la tecnología con el tiempo. Primero, el modelo supone que el tiempo es continuo. Eso significa que el tiempo avanza sin saltos. No analizamos solo periodos separados, sino que el cambio puede ocurrir en cada instante. Luego se dice que las dotaciones iniciales K, L y A están dadas. Eso significa que al inicio ya sabemos cuánto capital, cuánto trabajo y cuánta tecnología tiene la economía. Por ejemplo, al momento 0, un país puede tener cierta cantidad de máquinas, cierta cantidad de trabajadores y cierto nivel tecnológico. Después, el modelo indica que el trabajo L crece a una tasa N. Eso significa que la cantidad de trabajadores aumenta con el tiempo a un ritmo constante. También se indica que la tecnología A crece a una tasa G. Eso significa que la eficiencia del trabajo mejora con el tiempo a un ritmo constante. La tasa N representa el crecimiento del trabajo. La tasa G representa el crecimiento de la tecnología. Ambas son exógenas y constantes, es decir, vienen dadas desde fuera del modelo y no cambian dentro del análisis. En palabras simples, el modelo supone que el trabajo crece siempre al mismo ritmo y la tecnología también mejora siempre al mismo ritmo. Crecimiento del trabajo y la tecnología. En esta diapositiva se explica con más detalle cómo crecen el trabajo y la tecnología. Para el trabajo tenemos L punto es igual a N por L. Eso significa que el cambio del trabajo en el tiempo depende de la tasa de crecimiento N y el nivel actual del trabajo. Si N es positivo, entonces el trabajo crece. También aparece N igual a L punto entre L. Eso quiere decir que N es la tasa de crecimiento del trabajo. Por ejemplo, si el número de trabajadores crece 3% cada año, entonces N es igual a 0.03. Para la tecnología tenemos algo parecido. A punto es igual a G por A. Esto significa que el cambio de la tecnología en el tiempo depende de la tasa G y del nivel actual de la tecnología. Y también G es igual a punto entre A. Eso significa que G es la tasa de crecimiento de la tecnología. Por ejemplo, si la tecnología mejora 2% cada año, entonces G igual a 0.02. La idea es que tanto el trabajo como la tecnología crecen con el tiempo, pero no crecen de forma desordenada, crecen a tasas constantes. En palabras fáciles, cada año hay más trabajo y mejor tecnología, pero el modelo supone que esos crecimientos son estables. Crecimiento exponencial. Aquí aparece una hipótesis importante. L y A crecen exponencialmente. Esto significa que el trabajo y la tecnología crecen a una tasa porcentual constante. Para entenderlo, pensemos en un ejemplo. Si el trabajo crece 3% cada año, no significa que siempre aumente exactamente la misma cantidad de personas. Significa que cada año aumenta 3% sobre el nivel que ya existe. Por eso se dice que es crecimiento exponencial. Es como una bola de nieve. Al inicio es pequeña, pero mientras avanza va creciendo sobre una base cada vez más grande. La diapositiva muestra dos formas de expresar este crecimiento. Primero en forma de logaritmos. Logaritmo natural de L
es igual al logaritmo natural de 0 más elevado, el logaritmo natural de L es igual al logaritmo natural de L en el periodo 0 más nt. Esto significa que el logaritmo del trabajo en el tiempo depende del valor inicial del trabajo y de la tasa de crecimiento multiplicado por el tiempo. Segundo, en forma exponencial, logaritmo es igual al logaritmo en el periodo 0 elevado a la exponencial elevado a la nt. Eso significa que el trabajo con el tiempo es igual al trabajo inicial multiplicado por una expresión que crece con el tiempo. Para la tecnología pasa lo mismo. El logaritmo natural de A es igual al logaritmo natural en el periodo 0 de la tecnología más gt. Y sería A es igual a la tecnología en el periodo 0 multiplicado por la exponencial elevado a la gt. Aquí A0 es la tecnología inicial y G es la tasa de crecimiento tecnológico. En palabras simples, el trabajo parte de un valor inicial y crece a tasa n. La tecnología parte de un valor inicial y crece a tasa g. Ejemplos de crecimiento exponencial. Esta diapositiva ayuda a entender mejor la idea de crecimiento exponencial usando ejemplos. Supongamos que al inicio hay 100 trabajadores y que el trabajo crece 3% cada año. Entonces, después de un año habrá un poco más de 100 trabajadores, después de 2 años habrá más y así sucesivamente. La cantidad de trabajadores va aumentando poco a poco, pero siempre tomando como base el nivel anterior. Eso es importante porque el crecimiento no se suma siempre igual, sino que se calcula sobre una cantidad que va creciendo. Lo mismo ocurre con la tecnología. Si la tecnología crece 2% cada año, significa que cada año la economía se vuelve un poco más eficiente. Por ejemplo, puede haber mejores máquinas, mejores procesos, mejor educación, mejores programas o mejores métodos de producción. Entonces, con el tiempo, los trabajadores pueden producir más incluso si trabajan la misma cantidad de horas. La idea principal es que el trabajo y la tecnología no permanecen fijos. Ambos crecen con el tiempo. Pero el modelo supone que crecen a tasas constantes, n para el trabajo y g para la tecnología. En palabras sencillas, cada año hay más trabajadores y la tecnología mejora, y eso ayuda a que la economía tenga más capacidad de producir. Ley de acumulación del capital. Ahora llegamos a una parte muy importante, la ley de acumulación de capital. Esta ley explica cómo cambia el capital de una economía con el tiempo. Primero recordemos que la producción total se representa por Y sub T. La producción se puede usar de dos formas, para consumir o para invertir. Por eso aparece Y es igual a producción es igual a consumo más inversión. Eso significa que la producción total se divide entre consumo e inversión. El consumo es lo que las personas usan para satisfacer necesidades presentes, por ejemplo, alimentos, ropa, transporte, servicios, educación, etc. La inversión es la parte de la producción que se usa para aumentar el capital, por ejemplo, comprar máquinas, construir fábricas, adquirir equipos o mejorar infraestructura. Luego aparece la producción es igual al consumo más el ahorro. Esto significa que la producción también se puede dividir entre consumo y ahorro. El ahorro es la parte de la producción que no se consume. En el modelo solo se asume que el ahorro se convierta en inversión. Por eso, ahorro es igual a inversión. Es decir, lo que se ahorra se invierte. Después aparece una relación importante. La tasa de ahorro multiplicada por la producción es igual a K punto más la tasa de depreciación por el capital. Aquí esa es la tasa de ahorro. Entonces, la tasa de ahorro por la producción representa la cantidad de producción que se ahorra e invierte. Ese ahorro se usa para dos cosas. Primero, para aumentar el capital nuevo. Segundo, para reemplazar el capital que se desgasta. La letra delta, que se lee delta, representa la depreciación. La depreciación es el desgaste del capital. Por ejemplo, las máquinas se malogran, los edificios se envejecen, los equipos se vuelven obsoletos. Finalmente, llegamos a la ley de acumulación de capital. K punto es igual a la tasa de ahorro por la producción menos la tasa de depreciación por el capital. Esta fórmula dice que el capital aumenta por la inversión, pero disminuye por la depreciación. En palabras sencillas, el capital crece si invertimos más de lo que se desgasta. Si una economía invierte mucho, acumula más capital, pero si el capital se desgasta más rápido de lo que invierte, el capital total disminuye. Comportamiento de K. Ahora vamos a analizar cómo cambia K, que es el capital por unidad de trabajo efectivo. Recordemos que K minúscula es igual a K mayúscula entre A por L. Eso significa que el capital por trabajador efectivo depende de tres cosas. Primero, el capital total. Segundo, la tecnología. Tercero, el trabajo L. Y si aumenta el capital total, tiende a subir. Pero si aumenta mucho el trabajo o mejora mucho la tecnología, entonces el denominador también crece y K puede bajar. Por eso no basta con mirar el capital total. Tenemos que mirar el capital en relación con el trabajador efectivo. Luego aplicamos logaritmos. Logaritmo natural de K sub T igual al logaritmo natural de K mayúscula menos logaritmo natural de la tecnología menos logaritmo natural de L. Los logaritmos ayudan a convertir divisiones y multiplicaciones en sumas y restas. Esto facilita el análisis matemático. Después derivamos respecto al tiempo. Derivar significa analizar cómo cambia una variable con el tiempo. Entonces, al derivar, vemos cómo cambia K dependiendo de cómo cambia el capital, la tecnología y el trabajo.
La ecuación nos dice que la tasa de crecimiento de K depende de la tasa de crecimiento del capital, menos la tasa de crecimiento de la tecnología y menos la tasa de crecimiento del trabajo. En palabras sencillas, K aumenta si el capital crece más rápido que el trabajo efectivo, pero K disminuye si el trabajo y la tecnología crecen más rápido que el capital. Por ejemplo, si una economía compra más máquinas, pero al mismo tiempo aumenta mucho la cantidad de trabajadores, entonces esas máquinas pueden repartirse entre más trabajadores. Y si no invierte lo suficiente, cada trabajador efectivo podría terminar teniendo menos capital. Ecuación fundamental de Solow. En esta última parte del desarrollo llegamos a la ecuación fundamental del modelo de Solow. La fórmula principal es K punto es igual a la tasa de ahorro multiplicado por la función menos n más g más delta por k. Esta es una de las ecuaciones más importantes del modelo. Nos dice cómo cambia el capital por trabajo efectivo en el tiempo. La primera parte es S por la función. Esto representa la inversión por trabajador efectivo. Recordemos que S minúscula es la tasa de ahorro. Y por F representa la producción por trabajador efectivo. Entonces, si una parte de la producción se ahorra, esa parte se convierte en inversión. Por eso esta parte ayuda a aumentar el capital por trabajador efectivo. La segunda parte es N más G más delta por K. Esa parte representa la inversión de reposición. Suena complicado, pero significa lo que se necesita para mantener constante el capital por trabajador efectivo. Aquí aparecen tres elementos. Primero, N minúscula, que es el crecimiento del trabajo. Si hay más trabajadores, se necesita más capital, pero cada trabajador tenga la misma cantidad de capital. Segundo, G, que es el crecimiento de la tecnología. Cuando la tecnología mejora, el trabajo efectivo aumenta, entonces también se necesita más capital para mantener constante el capital por unidad de trabajo efectivo. Tercero, delta, que es la tasa de depreciación. La depreciación representa el desgaste del capital. Por ejemplo, las máquinas se dañan, los equipos se envejecen y las herramientas pierden valor. Entonces, la ecuación nos dice que el capital por trabajador efectivo aumenta si la nueva inversión es mayor que la inversión necesaria para reponer lo que se desgasta y para cubrir el crecimiento del trabajo de la tecnología. Pero si la inversión nueva no alcanza, entonces el capital por trabajo efectivo disminuye. En palabras más fáciles, K sube cuando la economía invierte bastante. K baja cuando el capital se desgasta, cuando el trabajo y la tecnología crecen más rápido que la inversión. Esta ecuación resume el corazón del modelo de Solow. Nos muestra que el crecimiento depende del equilibrio entre lo que la economía invierte y lo que necesita para mantener el capital. Para terminar, podemos resumir todo el modelo de Solow de una manera muy sencilla. El modelo de Solow explica cómo crece una economía en el largo plazo. La producción depende del capital y del trabajo y de la tecnología. El capital ayuda a producir más, pero tiene rendimientos decrecientes. Eso significa que al inicio ayuda mucho, pero después cada unidad adicional de capital ayuda menos. Por eso, una economía no puede crecer para siempre solo acumulando máquinas. También importa el crecimiento de la población, porque si hay más trabajadores, se necesita más capital para mantener el capital por trabajador. Y sobre todo, importa la tecnología, porque la tecnología permite producir más usando los mismos recursos. Entonces, la idea final es, una economía puede crecer acumulando capital, pero para sostener el crecimiento en el largo plazo necesita progreso tecnológico. En palabras sencillas, ahorrar e invertir ayuda a crecer, pero la tecnología es clave para que el crecimiento continúe en el tiempo. Muchas gracias por ver este video, espero que esta explicación haya sido clara y que ahora el modelo de Solow se entienda de una forma mucho más sencilla.